nombre es Bettina Cidi, soy profesora en Ciencias Antropológicas y doctora en Antropología por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Soy docente de la Universidad Nacional de San Martín y soy investigadora asistente del CONICET. La antropología histórica es una disciplina que se dedica a repensar algunos problemas típicos de la historia desde preguntas antropológicas. Más o menos alrededor de mediados del siglo XX empezó un grupo de antropólogos e historiadores a colaborar entre sí para repensar, sobre todo a partir del proceso de conquista y colonización de América, repensarlo no solamente desde, o no tanto desde la mirada de los conquistadores o la mirada de la metrópolis europea, sino también un poco desde cómo los actores locales recepcionaron, actuaron en relación a esos procesos. Esa búsqueda por darle una voz y darle se llama una agencia a esos actores locales, requirió de la colaboración entre historiadores y antropólogos, porque por un lado había que mirar los archivos históricos y por otro lado hacía falta los dispositivos metodológicos con los que la antropología ya contaba para resolver metodológicamente justamente cómo pensar a estos actores otros, que no dejan de ser actores por ser otros. Cuando uno trabaja con documentación escrita y con documentación escrita de otro periodo histórico distinto al que uno está acostumbrada a leer y a habitar, es importante tratar de referenciar las voces de los actores, comprender los marcos desde los cuales esos actores están escribiendo o diciendo lo que están escribiendo o diciendo. Y también entender que hay distintos tipos de fuentes. Hay fuentes que son fuentes muy estereotipadas, muy iguales a sí mismas porque son códigos o legislaciones, y entonces sirven para pensar una cronología o un armazón. Y hay otro tipo de fuentes, como por ejemplo son las fuentes judiciales, que son las fuentes con las que yo estoy trabajando ahora, que son los juicios civiles sobre todo, donde las partes litigan entre sí por algún tema en particular, donde es más fácil o donde es más interesante escuchar las voces de los actores, poder leer y escuchar esas voces. En ese sentido hay que tener mucho cuidado, hay que hacer un trabajo de interpretación y de ir revisando constantemente cuáles son las estrategias argumentativas desde las cuales hablan esos actores. O sea, trabajar esas voces que están escritas y que están mediadas muchas veces, en el caso de que sean mujeres, negros, indios, hombres de clase baja que no saben leer y escribir, en general están o traducidas si son personas de comunidades indígenas o transcriptas por alguien que no es la persona que está diciendo. Entonces hay todos unos trabajos de mediación que hay que hacer ahí, pero que no difieren tanto del trabajo de mediación que uno hace cuando hace una entrevista también. Que también cuando uno hace etnografía y hace una entrevista, la palabra de quien está hablando es una palabra también mediada por saberes culturales, por intereses, por formas de decir las cosas. Entonces todas esas mismas mediaciones y esos cuidados que uno tiene cuando hace una entrevista también se pueden aplicar y pensar cuando uno lee un documento. No son excluyentes entre sí, como tampoco son excluyentes el trabajo de los documentos con el trabajo con entrevistas.